Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré a tejer este hermoso proyecto. Se trata de la hermosa Anne que me la han pedido muchísimo. Así que vamos a comenzar. En la cajita de informaciones te dejaré los materiales que ocuparé en este video. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte. Vamos a comenzar con hilo de color piel. Vamos a hacer un anillo mágico. Subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Una vez terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y debemos marcar el primer punto para identificar el inicio. Vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Tendremos que realizar un total de 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3, vamos a comenzar con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 4, vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 30 puntos. Vuelta 5, trabajaremos con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 6, vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 42 puntos. Vuelta 7, vamos a redondear el tejido y para eso vamos a realizar 3 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento,
y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Una vez terminada la secuencia, nos quedarán 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 48 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 20 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, así es como debe quedar. Ahora vamos a marcar los ojitos. Por acá yo ya los marqué. Los vamos a posicionar entre la vuelta 14 y 15, separados por 7 puntos bajos. Y con mucho cuidado vamos a ir agrandando el espacio. Para este proyecto estaré utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros. Ya coloqué los ojitos y así es como debe quedar. Este paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más seguros y no se salgan. Vamos a continuar en la vuelta 21 y trabajaremos con la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 22, vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. En la vuelta 23 vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta y al terminar nos quedarán 24 puntos. Antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. Vamos a continuar en la vuelta 24 y comenzaremos realizando un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar con 2 disminuciones. Tenemos una
y 2. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Una vez terminada la secuencia, vamos a finalizar la vuelta con 2 disminuciones. Al terminar nos quedarán 15 puntos. En la vuelta 25 vamos a trabajar solo en la hebra trasera y vamos a realizar puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 15 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 26 hasta la vuelta 33 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 15 puntos bajos. Vuelta 34, vamos a comenzar con un punto bajo y ahora debemos continuar con 7 disminuciones. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 8 puntos. Esta parte del cuello que estamos tejiendo no debe ir rellena. Terminada la vuelta 34, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra un poco larga para luego cerrar. Ahora con aguja lanera vamos a pasar por cada punto, pero solo tomando la hebra delantera. Una vez que terminemos de pasar por los 8 puntos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y el hilo sobrante lo vamos a ocultar y a cortar. Una vez terminado, así es como debe quedar. Recuerden que esta parte del tejido no va rellena. Ahora vamos a introducir esta parte hacia adentro. Lo vamos a realizar con mucho cuidado. Una vez terminado, así es como debe quedar. Con hilo de color blanco le vamos a dar luz a los ojitos, vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en esta parte del ojo. Ingresamos y vamos a salir en el punto que les mencioné. Vamos a pasar el hilo alrededor del ojito de esta manera, vamos a ingresar en este punto de arriba y vamos a salir en el otro ojito.
tiramos del hilo, acomodamos muy bien y así es como debe quedar. En el otro ojito vamos a hacer lo mismo. Pasamos el hilo alrededor y vamos a ingresar en la parte de arriba. Y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Y así es como debe quedar. Ahora estas dos hebras sobrantes las vamos a anudar. Vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a salir por la parte de atrás. Tiramos el hilo y debemos esconder el nudito que realizamos adentro del tejido. Y las hebras sobrantes las vamos a cortar. Para las pestañas vamos a utilizar hilo de color negro, pero lo vamos a separar por la mitad para que el hilo quede más delgadito. Para realizar las pestañas vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en este punto del ojito. Ahora vamos a contar desde este punto, justo arriba del ojito, 3 puntos hacia la izquierda. Vamos a ingresar y vamos a salir en diagonal justo en medio del ojo, de esta manera. Vamos a tirar de la hebra y vamos a acomodar muy bien el hilo. Ahora vamos a pasar por debajo del hilo de esta manera y vamos a ajustar muy bien el hilo y así formamos la primera pestaña. Debemos ingresar en este mismo punto y vamos a salir en el punto de al lado de la pestaña anterior. Tiramos el hilo y lo vamos a acomodar muy bien. Vamos a ingresar nuevamente en el punto anterior, este punto de acá, y vamos a salir en la parte de arriba del otro ojito. Ajustamos el hilo y así es como debe quedar. Y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo. Una vez terminado, así es como quedan las pestañas. Con hilo de color piel vamos a bordar la nariz entre la vuelta 16 y 17 tomando 2 puntos. Ingresamos por un costado y vamos a salir en la vuelta que les mencioné. Vamos a tomar 2 puntos y daremos varias puntadas para formar la nariz. Una vez que terminemos, vamos a salir en el punto donde iniciamos. Vamos a acomodar muy bien los hilos de la nariz y así es como queda. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con hilo de color terracota o color naranjo vamos a realizar las cejas. Vamos a ingresar entre la vuelta 9 y 10, justo a la altura del ojito. Ingresamos por un costado y salimos en el punto que les mostré. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la derecha, bajamos un punto y vamos a ingresar. Vamos a contar 4 puntos de separación para realizar la segunda ceja
y salimos en ese punto. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la izquierda, bajamos uno, ingresamos y vamos a salir en el punto de inicio. Ajustamos muy bien la hebra y así es como debe quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar. Con hilo de color piel vamos a realizar las cejas, vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Tiramos de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra un poco larga para luego coser al tejido. Y estas dos hebras sobrantes las vamos a anudar. Y cortaremos la hebra más pequeña. Y así es como queda la oreja. Y debemos realizar dos orejitas exactamente iguales. Las orejas las vamos a coser a un costado, separadas 3 puntos del ojito. Para el cabello vamos a utilizar el mismo color que usamos en las cejas. Vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 vamos a realizar aumentos durante toda la vuelta. Tendremos que realizar un total de 8 aumentos, por lo que al finalizar la vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 2 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 3, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Y ahora comenzaremos a realizar mechoncitos. Para el primer mechón vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y realizaremos 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Y ahora vamos a continuar con 44 puntos bajos. Vamos a realizar puntos bajos hasta llegar al final.
Una vez terminados los 44 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto, este de acá, y vamos a deslizar. Y así es como queda el primer mechoncito. Y ahora vamos a realizar un segundo mechón exactamente igual. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video. Miren por acá, ya terminé el segundo mechoncito. Es igual al primero que realizamos. Ahora nos iremos al siguiente punto y deslizamos. Vamos a continuar con el tercer mechoncito y para esto subiremos con 18 cadenas. Terminadas las 18 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar 17 puntos bajos. Terminados los 17 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Y así es como queda este mechoncito pequeño. Vamos a continuar con el cuarto y quinto mechoncito y lo vamos a realizar igual que en un inicio subiendo con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con dos puntos deslizados. Tenemos uno y dos. Y vamos a continuar con 44 puntos bajos. Terminados los 44 puntos, vamos a irnos al siguiente espacio y vamos a deslizar. Y para el mechoncito número 5 vamos a repetir la misma secuencia. Una vez terminado el mechoncito número 5, vamos a irnos al siguiente espacio y vamos a deslizar. Y para el mechón número 6 vamos a repetir la misma secuencia que el mechoncito pequeño, subiremos con 18 cadenas. Terminadas las 18 cadenas, nos vamos a devolver con 17 puntos bajos. Terminados los 17 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Para los mechones 7 y 8 vamos a repetir la misma secuencia que los mechoncitos largos, subiremos 47 cadenas, luego nos vamos a devolver con dos puntos deslizados y vamos a continuar con 44 puntos bajos. Una vez terminados los mechoncitos 7 y 8, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Vamos a continuar con los mechoncitos 9 y 10 y vamos a repetir la secuencia del mechoncito pequeño. Debemos subir con 18 cadenas y nos vamos a devolver con 17 puntos bajos. Recuerden que esta secuencia la deben repetir para el mechoncito 9 y 10. Terminados los dos mechones, vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar.
Vamos a continuar con los mechones 11 y 12 y vamos a repetir la secuencia de los mechoncitos largos. Vamos a subir con 47 cadenas, luego nos vamos a devolver con 2 puntos deslizados y vamos a continuar con 44 puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir para el mechoncito 11 y 12. Terminados los dos mechones, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Para el mechoncito número 13 vamos a subir con 18 cadenas y nos vamos a devolver con 17 puntos bajos. Terminado el mechoncito número 13, vamos a ingresar en el siguiente espacio y vamos a deslizar. Vamos a continuar con los mechones 14 y 15 y vamos a repetir la secuencia de los mechoncitos largos. Vamos a subir con 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos deslizados y vamos a continuar con 44 puntos bajos. Esta secuencia la debemos repetir en el mechón 14 y 15. Terminados los dos mechones, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Vamos a continuar con el mechoncito número 16 y vamos a repetir la secuencia del mechoncito pequeño. Subiremos con 18 cadenas y nos vamos a devolver con 17 puntos bajos. Terminado el mechoncito pequeño, vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Ahora vamos a realizar el mechoncito 17 y 18 con la secuencia de los mechoncitos largos. Subiremos con 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos deslizados y continuamos con 44 puntos bajos. Terminados los dos mechones largos, nos vamos al siguiente punto y vamos a deslizar. Ahora vamos a continuar realizando el flequillo y para eso vamos a subir con 11 cadenas. Terminadas las 11 cadenas, nos vamos a devolver con 10 puntos bajos. Terminados los 10 puntos, nos vamos al siguiente espacio y vamos a deslizar. Y para el mechoncito número 20 vamos a repetir la misma secuencia, subiremos con 11 cadenas y nos vamos a devolver con 10 puntos bajos. Terminado el mechón número 20, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Y así es como nos tiene que ir quedando el flequillo. Ahora vamos a continuar realizando dos puntos deslizados. Tenemos uno y dos. Vamos a continuar con el mechón número 21 y 22 y vamos a repetir la secuencia anterior. Subiremos con 11 cadenas y nos vamos a devolver con 10 puntos bajos. Esta misma secuencia la vamos a repetir para el mechoncito 21 y 22.
Terminados los dos mechoncitos, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena para asegurar y vamos a cortar la hebra. Y ya tendríamos listo el cabello. Así es como nos debe quedar. Ahora con alfileres vamos a acomodar el cabello. Vamos a ingresar en medio del anillo mágico del cabello y en medio del anillo mágico de la cabeza. Y así vamos a centrar el tejido. Recuerden que la parte del flequillo debe quedar hacia adelante. Ahora vamos a tomar el primer mechoncito largo y lo vamos a acomodar detrás de la oreja. Tomaremos el siguiente mechón y lo colocaremos al lado del otro. El siguiente mechoncito, que es el mechón pequeño, lo vamos a tirar hacia arriba. Y los siguientes dos mechoncitos los vamos a acomodar de esta manera. Ahora vamos a bajar el mechoncito pequeño, el que dejamos arriba, y lo vamos a posicionar sobre los otros mechoncitos. Y así es como nos debe quedar. Ahora, del otro lado, vamos a realizar exactamente lo mismo. Miren, por acá ya terminé de acomodar los mechones y así es como debe quedar. Vamos a continuar con los mechoncitos de atrás. Tomamos el siguiente y lo acomodamos al lado del otro. Y así vamos a ir acomodando un mechoncito al lado del otro hasta terminar. Una vez que terminemos de acomodar los mechoncitos, así es como nos debe quedar. Lo que vamos a hacer ahora es ir pegando cada mechoncito. Lo pueden pegar o coser. Vamos a quitar el primer alfiler y vamos a ir pegando el mechoncito. En mi caso, estaré utilizando silicona líquida. Y así vamos a ir pegando cada mechoncito. Miren, por acá ya terminé de pegar y así es como debe quedar. Ahora vamos a acomodar el flequillo. Tomamos un mechoncito y lo pondremos sobre la oreja. Y el siguiente mechón lo vamos a poner sobre el anterior, de esta manera. Y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Y una vez que terminemos de acomodar los mechoncitos, los vamos a pegar.
Ya terminé de pegar todo el cabello y así es como debe quedar. Con hilo de color crudo vamos a realizar el lazo para las trencitas. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a subir con 30 cadenas. Terminadas las 30 cadenas, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y así es como nos debe quedar. Y debemos realizar dos piezas iguales. Ahora vamos a realizar las trencitas. Si se fijan, nos quedaron 6 mechones de un lado y 6 del otro. Y vamos a ir trenzando de esta manera los mechoncitos. Una vez que terminemos de trenzar, vamos a asegurar la trencita con un alfiler. Y vamos a utilizar uno de los lacitos para asegurar muy bien la trencita. Lo pasamos de esta manera y lo vamos a anudar. Una vez que terminemos de asegurar la trencita, vamos a cortar las hebras sobrantes. Y así es como nos debe quedar. Con el otro lado vamos a repetir lo mismo. Ya terminé de trenzar el otro lado y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a aplicar rubor en las mejillas y sobre la nariz. Para las pecas estaré utilizando un plumón acrílico de color café. Si no tienen plumón o pintura acrílica, pueden bordar las pecas. Y listo, damos por finalizada la primera parte de este tutorial. Si quieres continuar con el proyecto, te recomiendo ver la segunda parte. En la cajita de informaciones te dejaré el enlace directo.